Un ajuste de cuentas, de Edith Wharton. Primera parte. No serás infiel a ti mismo. Esta será la nueva dispensación de la ley matrimonial. Un murmullo discreto de aprobación llenó el estudio, y a través de la neblina de humo de cigarrillos, la señora Clement Westall, mientras su esposo descendía de su plataforma improvisada, lo vio fusionarse en un grupo de damas que lo felicitaban. Las charlas informales de Westall sobre la nueva ética habían atraído a su alrededor a un ávido séquito de desempleados mentales, aquellos que, como él mismo había dicho una vez, les gustaba que les dieran su alimento intelectual cortado en pedacitos. Las charlas habían comenzado por accidente. Las ideas de Westall eran conocidas por ser avanzadas, pero hasta ahora su avance no había sido en dirección a la publicidad. Había sido, en opinión de su esposa, casi pusilánimemente cuidadoso de no dejar que sus opiniones personales pusieran en peligro su posición profesional. Sin embargo, últimamente había mostrado una tendencia desconcertante a dogmatizar, a lanzar el guante, a ostentar su código privado ante la sociedad y la relación entre los sexos, siendo un tema siempre seguro de tener audiencia. Algunos amigos admiradores lo habían persuadido a dar a sus opiniones después de la cena una mayor circulación, resumiéndolas en una serie de charlas en el estudio de los Van Sideren. Los Herbert Van Sideren eran una pareja que subsistía socialmente gracias al hecho de que tenían un estudio. Las pinturas de Van Sideren eran valiosas, principalmente como accesorios a la puesta en escena que diferenciaba las tardes de su esposa de las desalentadoras funciones celebradas en largos salones de Nueva York, y le permitían ofrecer a sus amigos whisky con soda en lugar de té. La señora Van Sideren, por su parte, era hábil en sacar el máximo provecho del tipo de ambiente que una figura de maniquí y un caballete crean. Y si a veces le resultaba difícil mantener la ilusión y perdía el valor hasta el punto de casi desear que Herbert pudiera pintar, rápidamente superaba esos momentos de debilidad llamando a algún talento fresco, algún refuerzo extrínseco de la impresión artística. Fue en busca de esa ayuda que se había aferrado a Westall, persuadiéndolo, para sorpresa de su esposa, a participar halagado en su fraude. Se sentía vagamente en el círculo de Van Sideren que todas las audacias eran artísticas, y que un profesor que proclamara que el matrimonio era inmoral era de algún modo tan distinguido como un pintor que representara hierba púrpura y un cielo verde. El grupo de Van Sideren estaba cansado del esquema de colores convencional en el arte y la conducta. Julia Westall había tenido durante mucho tiempo sus propias opiniones sobre la inmoralidad del matrimonio. De hecho, podría haber reclamado a su esposo como discípulo. En los primeros días de su unión, ella había resentido secretamente su desinterés por proclamarse seguidor del nuevo credo. Había estado inclinada a acusarlo de cobardía moral, de no vivir conforme a las convicciones por las que se suponía que su matrimonio estaba basado. Eso fue en el primer arrebato de proselitismo, cuando como mujer quería convertir su desobediencia en una ley. Ahora se sentía diferente. Apenas podía explicar el cambio, pero siendo una mujer que nunca permitía que sus impulsos quedaran sin explicación, trató de hacerlo diciendo que no le importaba que los artículos de su fe fueran malinterpretados por los vulgares. En este contexto,
empezaba a pensar que casi todos eran vulgares. Ciertamente había pocos a quienes le habría importado confiar la defensa de una doctrina tan esotérica. Y fue precisamente en este punto que Westall, descartando sus principios no expresados, había elegido descender de las alturas de la privacidad y pararse a pregonar sus convicciones en la esquina de la calle. Fue la señorita Uma Van Sideren quien en esta ocasión inconscientemente enfocó sobre sí misma el errante resentimiento de la señora Westall. En primer lugar, la chica no tenía ningún derecho a estar ahí. Era horrible. La señora Westall se encontró retrocediendo al viejo vocabulario femenino. Simplemente horrible pensar en una joven siendo permitida a escuchar semejante charla. El hecho de que Uma fumara cigarrillos y bebiera un cóctel ocasional no empañaba en lo más mínimo una cierta radiante inocencia que la hacía parecer la víctima más que la cómplice de las vulgaridades de sus padres. Julia Westall sintió de una manera caliente e impotente que algo debía hacerse, que alguien debía hablar con la madre de la chica, y justo en ese momento, Uma se deslizó hacia ella. «Oh, señora Westall, qué hermoso fue». Uma la miró con grandes ojos límpidos. «¿Usted cree en todo eso, supongo?», preguntó con gravedad seráfica. «¿Todo? ¿Todo qué, querida niña?». La chica le sonrió. «Sobre la vida superior, la expansión más libre del individuo, la ley de fidelidad a uno mismo», recitó hábilmente. La señora Westall, para su propia sorpresa, se sonrojó con un rubor profundo y ardiente. «Querida Uma», dijo, «no entiendes en lo más mínimo de qué se trata todo esto». La señorita Van Sideren la miró fijamente, con un rubor que respondía lentamente. «Entonces, ¿tú tampoco lo entiendes?», murmuró. La señora Westall se rió. «No siempre, o no completamente. Pero me gustaría un poco de té, por favor». Uma la condujo al rincón donde se servían bebidas inocentes. Mientras Julia recibía su taza, escrutó a la chica más detenidamente. Después de todo, no era un rostro tan juvenil. Se estaban formando líneas definidas bajo el rubor rosado de la juventud. Reflexionó que Uma debía tener 26 años y le preguntó por qué no se había casado. Qué buen acervo de ideas tendría como dote, si éstas fueran a ser parte del ajuar de la chica moderna. La señora Westall se detuvo de repente. Era como si alguien más hubiera estado hablando, un extraño que había tomado prestada su propia voz. Se sintió como la víctima de algún ventriloquismo mental fantástico, concluyendo de repente que la habitación estaba sofocante y el té de Uma demasiado dulce. Dejó su taza y buscó a Westall con la mirada. Encontrar sus ojos había sido durante mucho tiempo su refugio ante cualquier incertidumbre. Los encontró ahora, pero solo, según sintió, en tránsito. La incluían parentéticamente en un vuelo mayor. Siguió el vuelo y la llevó a un rincón al que Uma se había retirado, uno de los rincones con palmeras a los que la señora Van Sideren atribuía el éxito de sus sábados. Westall, un momento después, había alcanzado su mirada y encontró un lugar junto a la chica. Ella se inclinó hacia adelante, hablando con entusiasmo. Él se recostó, escuchando,
con la sonrisa despectiva que actuaba como un filtro para los halagos, permitiéndole tragar las dosis más fuertes, sin aparente grosería de apetito. Julia se estremeció ante su propia definición de la sonrisa. De camino a casa, en el crepúsculo invernal y desierto, Westel sorprendió a su esposa con una repentina presión juvenil en su brazo. ¿Les abrí un poco los ojos? ¿Les dije lo que tú querías que les dijera?, preguntó alegremente. Casi inconscientemente, ella dejó que su brazo se deslizara del suyo. ¿Lo que yo quería? ¿Por qué? ¿No lo has hecho tú todo este tiempo? Ella captó la honesta sorpresa en su tono. De algún modo imaginé que me culpabas por no hablar más abiertamente antes. Me has hecho sentir, a veces, que estaba sacrificando principios por conveniencia. Pausó un momento antes de responder. Luego preguntó tranquilamente: ¿qué te hizo decidir no hacerlo más? Sintió de nuevo la vibración de una leve sorpresa. Pues el deseo de complacerte, respondió casi con demasiada simplicidad. Entonces, desearía que no continuaras, dijo ella abruptamente. Él se detuvo en su rápido caminar y ella sintió su mirada a través de la oscuridad. ¿No continuar? Por favor, llama a un carruaje. Estoy cansada, dijo de repente, con un estallido de agotamiento físico. Instantáneamente su solicitud la envolvió. La habitación había estado infernalmente caliente y luego ese maldito humo de cigarrillo. Había notado 1 o 2 veces que ella se veía pálida. No debía volver a otro sábado. Ella se sintió cediendo, como siempre lo hacía, a la cálida influencia de su preocupación por ella. Lo femenino en ella, apoyándose en el hombre, en él, con una intensidad consciente de abandono. La puso en el carruaje y su mano se deslizó en la suya en la oscuridad. 1 o 2 lágrimas surgieron y ella las dejó caer. Era tan delicioso llorar por problemas imaginarios. Esa noche, después de la cena, él la sorprendió volviendo al tema de su charla. Combinaba la aversión de un hombre por las preguntas incómodas con una habilidad casi femenina para eludirlas. Y ella sabía que si volvía al tema, debía tener alguna razón especial para hacerlo. Pareces no haber apreciado lo que dije esta tarde. ¿Presenté mal el caso? No, lo expusiste muy bien. Entonces, ¿qué quisiste decir al decir que preferirías que no siguiera con eso? Ella lo miró nerviosamente, su ignorancia de la intención de él profundizando su sensación de impotencia. No creo que me guste escuchar tales cosas discutidas en público. No te entiendo, exclamó él. Nuevamente la sensación de que su sorpresa era genuina daba un aire de oblicuidad a su propia actitud. No estaba segura de entenderse a sí misma. ¿No me explicarás?, dijo él con un toque de impaciencia. Sus ojos vagaron por el familiar salón que había sido escenario de tantas de sus confidencias vespertinas. Las lámparas con pantallas, las paredes de colores suaves colgadas con aguafuertes, las pálidas flores de primavera esparcidas aquí y allá en vasos y cuencos de cebres antiguo, le recordaron, sin saber muy bien por qué, el apartamento en el que habían transcurrido las noches de su primer matrimonio. Un desierto de caoba y tapicería,
con un cuadro de un campesino romano sobre la repisa de la chimenea y una esclava griega en mármol estatuario entre las puertas plegables del salón trasero. Era una habitación con la que nunca había podido establecer una relación más cercana que la de un viajero con una estación de tren. Y ahora, al mirar los alrededores que representaban sus afinidades más profundas, la habitación por la que había dejado aquella otra, se sorprendió por la misma sensación de extrañeza y desconocimiento. Los grabados, las flores, los tonos apagados de las porcelanas antiguas parecían tipificar un refinamiento superficial que no tenía relación con los significados más profundos de la vida. De repente oyó a su esposo repitiendo su pregunta. «No sé si puedo explicar», titubeó. Él adelantó su sillón para que quedara frente a ella, al otro lado de la chimenea. La luz de una lámpara de lectura iluminaba su rostro finamente perfilado, que tenía una especie de sensibilidad superficial, similar al refinamiento superficial de su entorno. «¿Es que ya no crees en nuestras ideas?», preguntó. «¿En nuestras ideas?». «Las ideas que intento enseñar, las ideas que se supone que tú y yo representamos». Pausó un momento. «¿Las ideas sobre las que se fundó nuestro matrimonio?». La sangre le subió al rostro. Entonces tenía sus razones. Ahora estaba segura de que él tenía sus razones. En los 10 años de su matrimonio, ¿cuántas veces alguno de ellos se había detenido a considerar las ideas sobre las que se fundaba? ¿Con qué frecuencia un hombre excava los cimientos de su casa para examinar su fundamento? El fundamento está ahí, por supuesto. La casa descansa sobre él. Pero uno vive en los pisos superiores y no en el sótano. De hecho, fue ella quien al principio insistió en revisar la situación de vez en cuando, en recapitular las razones que justificaban su curso, en proclamar, de vez en cuando, su adhesión a la religión de la independencia personal. Pero hacía mucho que había dejado de sentir la necesidad de tales estándares ideales, y había aceptado su matrimonio tan franca y naturalmente, como si hubiera estado basado en las necesidades primordiales del corazón, y no necesitara ninguna sanción especial para explicarlo o justificarlo. «Por supuesto que todavía creo en nuestras ideas», exclamó. «Entonces, repito que no entiendo. Una parte de tu teoría era que se debía dar la mayor publicidad posible a nuestra visión del matrimonio. ¿Has cambiado de opinión en ese aspecto?». Ella vaciló. «Depende de las circunstancias, del público al que uno se dirige. El grupo de personas que los Van Sideren reúnen no se preocupan por la verdad o falsedad de una doctrina. Simplemente se sienten atraídos por su novedad. Y sin embargo, fue en un grupo de personas así que tú y yo nos conocimos y aprendimos la verdad el uno del otro. Eso fue diferente. Pensé que considerabas uno de los males sociales más profundos el hecho de que tales cosas nunca se discutan ante las jóvenes, pero eso está fuera de lugar, porque no recuerdo haber visto ninguna joven en mi audiencia de hoy, excepto a Emma Van Sideren. Él se dirigió ligeramente y empujó hacia atrás la lámpara a su codo. «Oh, la señorita Van Sideren, naturalmente». «¿Por qué naturalmente?». «La hija de la casa. ¿Habrías querido que la enviaran fuera con su institutriz?».
Si tuviera una hija, no permitiría que tales cosas ocurrieran en mi casa. Westall, acariciándose el bigote, se reclinó con una leve sonrisa. Me imagino que la señorita Van Sideren es bastante capaz de cuidarse a sí misma. Ninguna chica sabe cómo cuidarse a sí misma hasta que ya es demasiado tarde. Y sin embargo, ¿le negarías deliberadamente el medio más seguro de autodefensa? ¿A qué llamas el medio más seguro de autodefensa? ¿A algún conocimiento preliminar de la naturaleza humana en su relación con el lazo matrimonial? Ella hizo un gesto impaciente. ¿Cómo? ¿Te gustaría casarte con ese tipo de chica? Muchísimo, si fuera mi tipo de chica en otros aspectos. Ella retomó el argumento desde otro punto. Te equivocas si piensas que tal conversación no afecta a las jóvenes. Uma estaba en un estado de exaltación absolutamente absurdo. Se detuvo, preguntándose por qué había hablado. Westall reabrió una revista que había dejado a un lado al comienzo de su discusión. Lo que me dices es intensamente halagador para mi talento oratorio, pero me temo que exagera su efecto. Te aseguro que la señorita Van Sideren no necesita que le hagan el pensamiento. Es bastante capaz de hacerlo ella misma. Pareces muy familiarizado con sus procesos mentales, soltó su esposa sin guardarse. Él levantó la vista tranquilamente de las páginas que estaba cortando. «Me gustaría estarlo», respondió. «Me interesa». Segunda parte. Si existe una distinción en ser malentendido, fue una que se le negó a Julia Westall cuando dejó a su primer esposo. Todos estaban dispuestos a excusarla e incluso a defenderla. El mundo que ella adornaba coincidía en que John Arment era imposible, y las anfitrionas suspiraban de alivio al pensar que ya no sería necesario invitarlo a cenar. No hubo escándalo relacionado con el divorcio. Ninguna de las partes acusó a la otra del delito eufemísticamente descrito como estatutario. Los Arment, de hecho, tuvieron que trasladar su lealtad a un Estado que reconocía el abandono como causa de divorcio y que interpretaba el término tan generosamente que las semillas del abandono se mostraban presentes en cada unión. Incluso el segundo matrimonio de la señora Arment no hizo que la moral tradicional se agitara en su sueño. Se sabía que no había conocido a su segundo esposo hasta después de haberse separado del primero, y además había reemplazado a un hombre rico por uno pobre, aunque se reconocía que Clement Westall era un abogado en ascenso. Generalmente se sentía que su fortuna no ascendería tan rápidamente como su reputación. Probablemente los Westall siempre tendrían que vivir tranquilamente y salir a cenar en coches de alquiler. ¿Podría haber mejor evidencia del completo desinterés de la señora Arment? Si el razonamiento por el cual sus amigos justificaban su curso era algo más crudo y menos complejo que su propia elucidación del asunto, ambas explicaciones llevaban a la misma conclusión. John Arment era imposible. La única diferencia era que, para su esposa, su imposibilidad era algo más profundo que una descalificación social. Ella había dicho una vez, en defensa irónica de su matrimonio, que al menos la había preservado de la necesidad de sentarse junto a él en la cena, pero no se había dado cuenta entonces del costo de esa inmunidad.
John Arment era imposible, pero la punzada de su imposibilidad residía en el hecho de que hacía imposible para quienes lo rodeaban ser diferentes a él. Por un proceso inconsciente de eliminación, había excluido del mundo todo lo que no sentía como una necesidad personal. Se había convertido, por así decirlo, en un clima en el que solo sobrevivían sus propios requerimientos. Esto podría parecer implicar un egoísmo deliberado, pero no había nada deliberado en Arment. Era tan instintivo como un animal o un niño. Era este elemento infantil en su naturaleza lo que a veces, por un momento, desestabilizaba la estima de su esposa hacia él. ¿Era posible que simplemente estuviera sin desarrollar? ¿Que hubiera retrasado algo más de lo usual el laborioso proceso de madurar? Tenía el tipo de astucia esporádica que hace que se diga de un hombre torpe que no es tonto. Y era esta cualidad la que su esposa encontraba más irritante. Incluso para el naturalista, es molesto que sus deducciones sean perturbadas por alguna aberración imprevista de forma o función. Y cuanto más para la esposa, cuya estima por sí misma está inevitablemente ligada a su juicio sobre su marido. La astucia de Arment no implicaba, de hecho, ningún poder intelectual latente. Sugería más bien potencialidades de sentimiento, de sufrimiento quizás, de una manera rudimentaria y ciega, en las que las sensibilidades de Julia naturalmente declinaban detenerse. Ella entendía tan plenamente sus propias razones para dejarlo, que le disgustaba pensar que no eran tan comprensibles para su esposo. En sus momentos analíticos, la perseguía la mirada de perplejidad, demasiado inarticulada para palabras, con la que él había aceptado sus explicaciones. Sin embargo, estos momentos eran raros para ella. Su matrimonio había sido una miseria demasiado concreta para ser evaluada filosóficamente. Si había sido infeliz por razones complejas, la felicidad era tan real como si hubiera sido sencilla. El alma es más susceptible de daño que la carne, y Julia estaba herida en cada fibra de su espíritu. La personalidad de su esposo parecía cerrarse gradualmente sobre ella, oscureciendo el cielo y cortando el aire, hasta que se sintió atrapada entre los cuerpos en descomposición de sus esperanzas hambrientas. Una sensación de haber sido engañada por alguna conspiración ancestral en esta esclavitud de cuerpo y alma la llenaba de desesperación. Si el matrimonio era la lenta absolución de por vida de una deuda contraída en la ignorancia, entonces el matrimonio era un crimen contra la naturaleza humana. Ella, por su parte, no tendría parte en mantener la pretensión de la cual había sido víctima. La pretensión de que un hombre y una mujer, obligados a la relación personal más estrecha, debían permanecer ahí hasta el final, aunque pudieran haber superado el alcance de las naturalezas del otro, como el árbol maduro supera la abrazadera de hierro alrededor del retoño. Fue en el primer ardor de su indignación moral que conoció a Clement Westall. Había visto de inmediato que él estaba interesado y había luchado contra el descubrimiento, temiendo cualquier influencia que la llevara de vuelta a la esclavitud de las relaciones convencionales. Para evitar el peligro, con una precipitación casi cruda, le reveló sus opiniones. Para su sorpresa, descubrió que él las compartía. Le atrajo la franqueza de un pretendiente que, mientras presionaba su propuesta, admitía que no creía en el matrimonio. Sus peores audacias no parecían sorprenderlo. Él había pensado en todo lo que ella había sentido
y habían llegado a la misma conclusión. Las personas crecían a diferentes ritmos, y el yugo que era un ajuste fácil para uno, pronto podría volverse irritante para el otro. Para eso estaba el divorcio, la readaptación de las relaciones personales. Tan pronto como se reconociera la naturaleza necesariamente transitoria de éstas, ganarían en dignidad así como en armonía. Ya no habría necesidad de concesiones y connivencias innobles. El sacrificio perpetuo de la delicadeza personal y el orgullo moral, mediante el cual se mantenían juntos los matrimonios imperfectos. Cada uno de los socios del contrato estaría en su mejor nivel, obligado a vivir según el estándar más alto de autodesarrollo, bajo pena de perder el respeto y el afecto del otro. La naturaleza inferior ya no podría arrastrar a la superior hacia abajo, sino que tendría que esforzarse por elevarse o permanecer sola en su nivel inferior. La única condición necesaria para un matrimonio armonioso era el reconocimiento franco de esta verdad y un acuerdo solemne entre las partes contratantes de mantenerse fieles a sí mismos y no vivir juntos ni un momento después de que hubiera dejado de existir un acuerdo completo entre ellos. El nuevo adulterio era la infidelidad a uno mismo. Fue, como Westphal acababa de recordarle, con este entendimiento que se habían casado. La ceremonia fue una concesión sin importancia a los prejuicios sociales. Ahora que la puerta del divorcio estaba abierta, ningún matrimonio necesitaba ser un encarcelamiento, y el contrato, por lo tanto, ya no implicaba una disminución del respeto propio. La naturaleza de su apego lo situaba tan lejos del alcance de tales contingencias que era fácil discutirlas con una mente abierta, y el sentido de seguridad de Julia la hacía insistir tiernamente en la promesa de Westphal de reclamar su liberación cuando dejara de amarla. El intercambio de estos votos parecía convertirlos, en cierto sentido, en campeones de la nueva ley, pioneros en el ámbito prohibido de la libertad individual. Sentían que de algún modo habían alcanzado la beatitud sin martirio. Esto, al repasar ahora el pasado, Julia percibía que había sido su actitud teórica hacia el matrimonio. Fue de manera inconsciente, insidiosamente, que sus 10 años de felicidad con Westphal habían desarrollado otra concepción del vínculo, más bien una regresión al antiguo instinto de dependencia apasionada y posesión, que ahora hacía que su sangre se rebelara ante la mera insinuación de cambio. ¿Cambio? ¿Renovación? ¿Era eso lo que habían llamado en su jerga tonta? Destrucción, exterminación más bien. Esta ruptura de un sinfín de fibras entrelazadas con el ser del otro. ¿Otro? Pero él no era otro. Él y ella eran uno. Uno en el sentido místico que solo daba al matrimonio su significado. La nueva ley no era para ellos, sino para las criaturas desunidas forzadas a una burla de unión. El evangelio que ella había sentido la necesidad de proclamar no tenía relevancia en su propio caso. Llamó al doctor y le dijo que estaba segura de que necesitaba un tónico para los nervios. Tomó el tónico nervioso diligentemente, pero no logró actuar como un sedante para sus temores. No sabía qué temía, pero eso hacía que su ansiedad fuera más omnipresente. Su marido no había vuelto a mencionar el tema de sus charlas de los sábados. Él estaba inusualmente amable y considerado, con una suavización de su manera rápida, un toque de timidez en su consideración que la enfermaba con nuevos miedos. Se decía a sí misma que era porque se veía mal,
porque él sabía sobre el doctor y el tónico para los nervios, que mostraba esta deferencia a sus deseos, esta ansia por protegerla de corrientes morales. Pero la explicación simplemente allanó el camino para nuevas inferencias. La semana pasó lentamente, vacíamente, como un domingo prolongado. El sábado, el correo de la mañana trajo una nota de la señora Van Sideren. ¿Podría la querida Julia pedirle al señor Westall que llegara media hora antes de lo habitual, ya que habría música después de su charla? Westall estaba a punto de salir hacia su oficina cuando su esposa leyó la nota. Abrió la puerta del salón y lo llamó para darle el mensaje. Él echó un vistazo a la nota y la arrojó a un lado. ¡Qué fastidio! Tendré que cancelar mi juego de racquetball. Bueno, supongo que no se puede evitar. ¿Podrías escribir y decir que está bien? Julia vaciló un momento. Su mano se tensó sobre el respaldo de la silla contra la que se apoyaba. ¿Quieres seguir con estas charlas?, preguntó. ¿Yo? ¿Y por qué no?, respondió él, y esta vez le pareció que su sorpresa no era del todo sincera. El descubrimiento le ayudó a encontrar palabras. Dijiste que las habías iniciado con la idea de complacerme. Bueno, ¿y qué? Te dije la semana pasada que no me complacían. ¿La semana pasada? Oh. Pareció hacer un esfuerzo de memoria. Pensé que estabas nerviosa entonces. ¿Llamaste al doctor al día siguiente? No era el doctor a quien necesitaba, era tu seguridad. ¿Mi seguridad? De repente sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se desplomó en la silla con la garganta ahogada. Sus palabras, sus razones deslizándose lejos de ella, como pajas en una inundación arremolinada. «Clement», gritó, «¿no te basta saber que lo odio?». Él se volvió para cerrar la puerta detrás de ellos. Luego caminó hacia ella y se sentó. «¿Qué es lo que odias?», preguntó suavemente. Ella hizo un esfuerzo desesperado por recuperar su argumento derrotado. No puedo soportar que hables como si nuestro matrimonio, como si fuera como el otro tipo, el tipo equivocado. Cuando te escuché ahí, la otra tarde, ante todas esas personas inquisitivas y chismosas, proclamando que los maridos y las esposas tenían derecho a dejarse el uno al otro cada vez que estuvieran cansados o hubieran visto a otra persona. Westall permaneció inmóvil, con los ojos fijos en un patrón de la alfombra. «Entonces, ¿has dejado de ver esto así?», dijo cuando ella se detuvo. «¿Ya no crees que los maridos y las esposas están justificados en separarse bajo tales condiciones?» «¿Bajo tales condiciones?», balbuceó ella. «Sí, aún creo eso. Pero ¿cómo podemos juzgar a los demás? ¿Qué podemos saber de las circunstancias?». Él la interrumpió. «Pensé que era un artículo fundamental de nuestra creencia, que las circunstancias especiales producidas por el matrimonio no debían interferir con la plena afirmación de la libertad individual». Pausó un momento. «Pensé que esa era tu razón para dejar a Armand». Ella se ruborizó hasta la frente. No era propio de él darle un giro personal al argumento. «Esa fue mi razón», dijo simplemente. «Bueno, entonces, ¿por qué te niegas a reconocer su validez ahora?».
No me niego, no me niego. Solo digo que uno no puede juzgar a los demás. Él hizo un movimiento impaciente. ¿Esto es solo un juego de palabras? Lo que quieres decir es que habiendo servido a la doctrina a tu propósito cuando la necesitabas, ahora la repudias. Bueno, exclamó ella ruborizándose de nuevo. ¿Y qué si lo hago? ¿Qué importa para nosotros? Westal se levantó de su silla. Estaba extremadamente pálido y se paró frente a su esposa con algo de la formalidad de un extraño. Para mí importa, dijo en voz baja, porque yo no la repudio. ¿Y bien? Y porque había pensado invocarla como... Pausó y respiró profundamente. Ella se quedó en silencio, casi ensordecida por los latidos de su corazón. Como una justificación completa del curso que estoy a punto de tomar. Julia permaneció inmóvil. ¿Qué curso es ese?, preguntó. Él carraspeó. Quiero reclamar el cumplimiento de tu promesa. Por un instante la habitación vaciló y se oscureció. Luego recuperó una aguda tortura de visión. Cada detalle de su entorno la presionaba. El tic-tac del reloj, el ángulo de la luz del sol en la pared, la dureza de los brazos de la silla que agarraba. Era una herida separada para cada sentido. Mi promesa, balbuceó. Tu parte de nuestro acuerdo mutuo de liberarnos el uno al otro, si uno o otro deseaba ser liberado. Ella volvió a quedarse en silencio. Él esperó un momento, cambiando de posición nerviosamente. Luego dijo, con un toque de irritación, ¿reconoces el acuerdo? La pregunta la atravesó como un choque. Levantó la cabeza con orgullo. Reconozco el acuerdo, dijo. ¿Y no piensas repudiarlo? Un leño en el hogar cayó hacia adelante, y mecánicamente él avanzó y lo empujó hacia atrás. No, respondió lentamente. No pienso repudiarlo. Hubo una pausa. Él permaneció cerca del hogar, con el codo apoyado en la repisa de la chimenea. Cerca de su mano había una pequeña taza de jade que él le había regalado en uno de sus aniversarios de boda. Ella se preguntó vagamente si él la notaba. Entonces, ¿tienes la intención de dejarme?, dijo ella finalmente. Su gesto pareció reprobar la crudeza de la alusión. ¿Para casarte con otra persona? De nuevo, su mirada y su mano protestaron. Ella se levantó y se paró frente a él. ¿Por qué tienes miedo de decírmelo? ¿Es Uma Van Sideren? Él guardó silencio. Te deseo buena suerte, dijo ella. Tercera parte. Ella levantó la mirada, encontrándose sola. No recordaba cuándo ni cómo él había salido de la habitación, ni cuánto tiempo había pasado después. El fuego todavía ardía en el hogar, pero el rayo de sol ya no estaba en la pared. Su primer pensamiento consciente fue que no había roto su palabra, que había cumplido con la letra de su acuerdo. No había habido gritos, ni apelaciones vanas al pasado, ni intentos de temporizar o evadir. Había avanzado directamente hacia los cañones. Ahora que todo había terminado, se enfermaba al encontrarse viva. Miró a su alrededor.
tratando de recuperar su sentido de la realidad. Su identidad parecía desvanecerse, como desaparece en un desmayo físico. «Esta es mi habitación. Esta es mi casa», se escuchó decir. ¿Su habitación? ¿Su casa? Casi podía escuchar a las paredes reírse de ella. Se levantó con un dolor sordo en cada hueso. El silencio de la habitación la asustaba. Ahora recordó haber escuchado la puerta principal cerrarse hace mucho tiempo. El sonido resonó de repente en su cerebro. Entonces su marido debía haber salido de la casa. ¿Su marido? Ya no sabía en qué términos pensar. Las frases más simples tenían un filo envenenado. Se hundió de nuevo en su silla, superada por una extraña debilidad. El reloj dio las 10. ¿Apenas eran las 10? De repente recordó que no había ordenado la cena. ¿O iban a cenar fuera esa noche? Cena, cenar fuera. La vieja fraseología sin sentido la perseguía. Debía intentar pensar en sí misma como lo haría con otra persona, alguien disociado de toda la rutina familiar del pasado, cuyos deseos y hábitos debía aprender gradualmente, como uno podría espiar los hábitos de un animal extraño. El reloj dio otra hora, las 11. Se levantó nuevamente y caminó hacia la puerta. Pensó que subiría a su habitación. ¿Su habitación? De nuevo, la palabra la ridiculizaba. Abrió la puerta, cruzó el estrecho pasillo y subió las escaleras. Mientras pasaba, notó los bastones y paraguas de Westall. Un par de guantes estaban sobre la mesa del vestíbulo. La misma alfombra subía por las mismas paredes. La misma vieja estampa francesa, en su estrecho marco negro, la miraba desde el rellano. Esta continuidad visual era intolerable. Por dentro, un abismo abierto. Por fuera, la misma superficie inalterada y familiar. Tenía que alejarse de eso antes de poder intentar pensar. Pero una vez en su habitación, se sentó en el sofá y un estupor se apoderaba de ella. Gradualmente su visión se aclaró. Había pasado mucho tiempo en ese intervalo. Una marcha salvaje de emociones, argumentos, ideas, una furia de impulsos insurgentes que se agotaban en sí mismos. Había intentado, al principio, reagrupar, organizar esas fuerzas caóticas. Debía haber ayuda en algún lugar. Si solo pudiera dominar el tumulto interior. La vida no podía romperse de golpe así, por un capricho, una fantasía. La ley misma estaría de su lado, la defendería. ¿La ley? ¿Qué derecho tenía sobre ella? Era prisionera de su propia elección. Había sido su propia legisladora y era la víctima predestinada del código que había ideado. Pero esto era grotesco, intolerable, un error loco del que no podía ser responsable. La ley que había despreciado todavía estaba ahí. Podría invocarse. Invocarse, ¿pero para qué? ¿Podía pedirle que encadenaran a Westall a su lado? Se le permitió irse libre cuando reclamó su libertad. ¿Debería mostrar menos magnanimidad de la que había exigido? ¿Magnanimidad? La palabra la azotaba con su ironía. ¿Uno no adopta una actitud cuando está luchando por su vida? Amenazaría, se arrastraría, suplicaría, cedería cualquier cosa para mantener su felicidad. Ah, pero la dificultad era más profunda. La ley no podía ayudarla. Su propia apostasia no podía ayudarla. Era víctima de las teorías que renunciaba. Era como si alguna máquina gigante de su propia creación la hubiera atrapado en sus ruedas y la estuviera triturando.
Era por la tarde cuando se encontró fuera. Caminaba con una prisa sin rumbo, temiendo encontrarse con rostros familiares. El día era radiante, metálico, uno de esos días americanos que revelan las deficiencias de nuestra limpieza de calles y los excesos de nuestra arquitectura. Las calles parecían desnudas y horribles, todo brillaba y resplandecía. Llamó a un coche de alquiler que pasaba y dio la dirección de la señora Van Sideren. No sabía qué la había llevado a ese acto, pero se encontró de repente resuelta a hablar, a gritar una advertencia. Era demasiado tarde para salvarse a sí misma, pero aún podía advertir a la chica. El coche resonó por la Quinta Avenida. Ella se sentó con los ojos fijos, evitando el reconocimiento. Al llegar a la casa de los Van Sideren, saltó y tocó el timbre. La acción había aclarado su mente y se sentía tranquila y dueña de sí misma. Ahora sabía exactamente lo que quería decir. Las señoras no estaban en casa. La criada del salón esperaba una tarjeta. Julia, con un murmullo vago, se alejó de la puerta y permaneció un momento en la acera. Luego recordó que no había pagado al taxista. Sacó $1 de su bolso y se lo entregó. Él tocó su sombrero y se alejó, dejándola sola en la larga calle vacía. Se alejó vagando hacia el oeste, hacia calles extrañas, donde era poco probable que encontrara conocidos. La sensación de falta de propósito había regresado. En un momento se encontró en el torrente vespertino de Broadway, arrastrada por tiendas de poca monta y carteles teatrales llamativos, con una sucesión de rostros sin sentido deslizándose en la dirección opuesta. Una sensación de desmayo le recordó que no había comido desde la mañana. Se desvió a una calle lateral de casas deterioradas, con filas de barriles de cenizas detrás de barandillas dobladas. En una ventana del sótano vio el letrero de Ladies' Restaurant. Un pastel y un plato de rosquillas yacían contra el cristal polvoriento, como comida petrificada en un museo etnológico. Entró, y una joven con una boca débil y una mirada descarada despejó una mesa para ella cerca de la ventana. La mesa estaba cubierta con un mantelito de algodón rojo y blanco y adornada con un manojo de apio en un vaso grueso y un salero lleno de sal gris y grumosa. Julia pidió té y se quedó mucho tiempo esperando. Estaba contenta de estar lejos del ruido y la confusión de las calles. La habitación de techo bajo estaba vacía, y 2 o 3 camareras con rostros delgados y atrevidos se reclinaban en el fondo mirándola y susurrando entre ellas. Por fin trajeron el té en una tetera de metal descolorida. Julia sirvió una tacita y la bebió apresuradamente. Era negro y amargo, pero fluía por sus venas como un elixir. Estaba casi mareada de excitación. ¡Oh, qué cansada! ¡Qué indescriptiblemente cansada había estado! Bebió una segunda taza, más negra y más amarga, y ahora su mente estaba funcionando claramente otra vez. Se sentía tan vigorosa y decidida como cuando había estado en el escalón de la puerta de los Van Sideren, pero el deseo de regresar ahí había disminuido. Ahora veía la futilidad de tal intento, la humillación a la que podría haberse expuesto. Lo lamentable era que no sabía qué hacer a continuación. El corto día de invierno estaba desvaneciéndose y se dio cuenta de que no podía quedarse mucho más tiempo en el restaurante sin llamar la atención. Pagó su té y salió a la calle. Las lámparas estaban encendidas y aquí y allá una tienda de sótano arrojaba un rectángulo de luz de gas sobre el pavimento agrietado. En el crepúsculo había algo siniestro en el aspecto de la calle, y apresuró el paso de regreso hacia la Quinta Avenida. No estaba acostumbrada a estar sola a esa hora. En la esquina de la Quinta Avenida se detuvo.
y observó la corriente de carruajes. Al final, un policía la vio y le indicó que la llevaría al otro lado. No tenía intención de cruzar la calle, pero obedeció automáticamente y pronto se encontró en la esquina opuesta. Ahí se detuvo de nuevo por un momento, pero imaginó que el policía la estaba observando, y esto la hizo apresurarse por la calle lateral más cercana. Después de eso caminó mucho tiempo, vagamente. La noche había caído, y de vez en cuando, a través de las ventanas de un carruaje que pasaba, captaba la visión de un chaleco de noche o el brillo de una capa de ópera. De repente se encontró en una calle familiar. Se detuvo un momento respirando rápidamente. Había doblado la esquina sin darse cuenta de a dónde la llevaba, pero ahora, a unos metros delante de ella, vio la casa en la que había vivido una vez, la casa de su primer marido. Las persianas estaban bajadas, y solo una tenue traslucidez marcaba las ventanas y el ventanuco sobre la puerta. Mientras estaba ahí, escuchó un paso detrás de ella y un hombre pasó caminando en dirección a la casa. Caminaba lentamente, con un andar pesado de mediana edad, su cabeza hundida un poco entre los hombros, el pliegue rojo de su cuello visible sobre el cuello de piel de su abrigo. Cruzó la calle, subió los escalones de la casa, sacó una llave y entró. No había nadie más a la vista. Julia se apoyó durante mucho tiempo en la barandilla de la esquina, con los ojos fijos en el frente de la casa. La sensación de cansancio físico había regresado, pero el té fuerte aún latía en sus venas y le iluminaba el cerebro con una claridad antinatural. Pronto escuchó otro paso acercándose, y moviéndose rápidamente, ella también cruzó la calle y subió los escalones de la casa. El impulso que la había llevado ahí se prolongó en una rápida presión del timbre eléctrico. Luego se sintió repentinamente débil y temblorosa, y se agarró a la barandilla para apoyarse. La puerta se abrió, y un joven lacayo con un rostro fresco e inexperto se paró en el umbral. Julia supo en un instante que él la admitiría. «Vi al señor Armand entrar hace un momento», dijo. «¿Podría pedirle que me vea un momento?» El lacayo dudó. «Creo que el señor Armand ha subido a vestirse para la cena, señora». Julia avanzó hacia el vestíbulo. «Estoy segura de que me verá. ¿No le detendré mucho tiempo?», dijo. Habló con calma, autoritariamente, en el tono que un buen sirviente no confunde. El lacayo tenía la mano en la puerta del salón. «Le diré, señora». «¿Qué nombre? Por favor». Julia temblaba. No había pensado en eso. «Simplemente dígale que una dama», respondió despreocupadamente. El lacayo vaciló y ella se imaginó perdida. Pero en ese instante se abrió la puerta y John Armand apareció en el vestíbulo. Retrocedió bruscamente al verla. Su rostro florido palideció con el shock. Luego la sangre volvió a subir hinchando las venas en sus sienes y enrojeciendo los lóbulos de sus gruesas orejas. Hacía tiempo que Julia no lo veía, y se sorprendió al notar el cambio en su apariencia. Se había engrosado, había adquirido un aspecto más tosco, se había asentado en la carne que lo envolvía. Pero notó esto insensiblemente. Su único pensamiento consciente era que ahora que estaba cara a cara con él, no debía dejarlo escapar hasta que la hubiera escuchado. Cada pulso en su cuerpo latía con la urgencia de su mensaje. Se acercó a él mientras retrocedía. «Debo hablar contigo», dijo.
Armen dudó, rojo y tartamudeante. Julia miró al lacayo y su mirada actuó como una advertencia. El instintivo rechazo a una escena prevaleció sobre cualquier otro impulso, y Armin dijo lentamente: ¿Vendrías por aquí? La siguió al salón y cerró la puerta. Julia, mientras avanzaba, se dio cuenta vagamente de que al menos la habitación no había cambiado. El tiempo no había mitigado sus horrores. La contadina aún se tambaleaba desde el pecho de la chimenea, y el esclavo griego obstruía el umbral de la habitación interior. El lugar estaba lleno de recuerdos. Surgían de cada pliegue de las cortinas de satén amarillo y se deslizaban entre los ángulos del mobiliario de caoba. Pero mientras una agencia secundaria llevaba estas impresiones a su cerebro, todo su esfuerzo consciente se centraba en dominar la voluntad de Armand. El miedo de que él se negara a escucharla crecía como fiebre en su cerebro. Sentía que su propósito se desvanecía ante ello. Las palabras y los argumentos se entrelazaban en el calor de su anhelo. Por un momento su voz la abandonó y se imaginó siendo echada antes de poder hablar. Pero mientras luchaba por encontrar una palabra, Armin empujó una silla hacia adelante y dijo tranquilamente: «No estás bien». El sonido de su voz la estabilizó. No era ni amable ni grosera. Una voz que suspendía el juicio más bien, esperando desarrollos imprevistos. Se apoyó en el respaldo de la silla y respiró profundamente. «¿Debo mandar a buscar algo?», continuó él, con una fría y avergonzada cortesía. Julia levantó una mano suplicante. «No, no, gracias. Estoy bastante bien». Él se detuvo a medio camino hacia el timbre y se volvió hacia ella. «Entonces, ¿puedo preguntar?» «Sí», lo interrumpió ella. «Vine aquí porque quería verte. Hay algo que debo decirte». Armin continuó mirándola con atención. «Me sorprende eso», dijo. «Hubiera supuesto que cualquier comunicación que desees hacer podría haberse hecho a través de nuestros abogados». «Nuestros abogados», estalló en una pequeña risa. «No creo que ellos puedan ayudarme esta vez». El rostro de Armin adquirió una expresión de fortaleza. «Si hay alguna cuestión de ayuda, por supuesto». Le vino a la mente caprichosamente que había visto esa expresión cuando algún diablo andrajoso llamaba con un libro de suscripciones. Tal vez pensaba que ella quería que él anotara su nombre por simpatía, o incluso pensó en dinero. El pensamiento la hizo reír de nuevo. Vio que su expresión cambiaba lentamente a perplejidad. Todos sus cambios faciales eran lentos, y recordó de repente cómo una vez le había entretenido mover ese pesado decorado con una sola palabra. Por primera vez le sorprendió que había sido cruel. «Hay una cuestión de ayuda», dijo en un tono más suave. «Puedes ayudarme, pero solo escuchando. Quiero decirte algo». La resistencia de Armin no cedía. «¿No sería más fácil escribir?», sugirió él. Ella sacudió la cabeza. «No hay tiempo para escribir, y no tomará mucho tiempo». Levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. «Mi marido me ha dejado», dijo. «¿Weston?», tartamudeó él, enrojeciendo de nuevo. «Sí, esta mañana, justo como me fui de ti, porque estaba cansado de mí». Las palabras
pronunciadas casi en un susurro, parecían dilatarse hasta el límite de la habitación. Armen miró hacia la puerta. Luego su mirada avergonzada volvió hacia Julia. «Lo lamento mucho», dijo torpemente. «Gracias», murmuró ella. «Pero no veo...» «No, pero lo verás en un momento. ¿No quieres escucharme? Por favor». Instintivamente había cambiado de posición, colocándose entre él y la puerta. «Sucedió esta mañana», continuó en frases cortas y entrecortadas. «Nunca sospeché nada. Pensé que éramos perfectamente felices. De repente me dijo que estaba cansado de mí. Hay una chica que le gusta más. Se ha ido con ella». Mientras hablaba, la angustia latente surgió de nuevo, apoderándose de ella una vez más en detrimento de cualquier otra emoción. Le dolían los ojos, su garganta se hinchaba con ello, y dos dolorosas lágrimas abrieron un camino por su rostro. La restricción de Armen aumentaba visiblemente. Esto es muy desafortunado», comenzó. «Pero yo diría que la ley, replicó ella con ironía. «Cuando él pide su libertad, no estás obligada a dársela. Tú no estabas obligado a darme la mía, pero lo hiciste». Él hizo un gesto de protesta. «Viste que la ley no pudo ayudarte, ¿no?», continuó ella. «Eso es lo que veo ahora. La ley representa derechos materiales. No puede ir más allá. Si no reconocemos una ley interior, la obligación que crea el amor, ser amado así como amar, no hay nada que impida nuestra ruina sin obstáculos, ¿verdad?». Levantó la cabeza de manera suplicante, con la expresión de un niño desconcertado. «Eso es lo que veo ahora, lo que quería decirte. Él me deja porque está cansado, pero yo no estaba cansada, y no entiendo por qué él lo está. Esa es la parte terrible, el no entender. No me había dado cuenta de lo que significaba, pero he estado pensando en ello todo el día, y las cosas han vuelto a mí. Cosas que no había notado. Cuando tú y yo...». Se acercó más a él y fijó sus ojos en los suyos, con una mirada que intenta ir más allá de las palabras. «Ahora veo que tú no entendías, ¿verdad?». Sus miradas se encontraron en un súbito choque de comprensión. Parecía que un velo se levantaba entre ellos. El labio de Armen temblaba. «No», dijo él, «no entendía». Ella emitió un pequeño grito, casi de triunfo. «Lo sabía, lo sabía. Te preguntabas, intentaste decirme, pero no salían palabras. Veías tu vida cayendo en ruinas, el mundo deslizándose de ti, y no podías hablar ni moverte». Se hundió en la silla contra la que se había estado apoyando. «Ahora sé, ahora lo sé», repitió. «Lo siento mucho por ti». Escuchó a Armen tartamudear. Miró hacia arriba rápidamente. «Eso no es por lo que vine. No quiero que lo sientas. Vine a pedirte que me perdones por no entender que tú no entendías. Eso es todo lo que quería decir». Se levantó con una vaga sensación de que había llegado el fin,
y extendió una mano a tientas hacia la puerta. Armin permaneció inmóvil. Ella se volvió hacia él con una débil sonrisa. ¿Me perdonan? No hay nada que perdonar. Entonces, ¿me darás la mano para despedirte? Sintió su mano en la suya. Era sin vida, reacia. Adiós, repitió ella. Ahora entiendo. Abrió la puerta y salió al vestíbulo. Al hacerlo, Armin dio un paso impulsivo hacia adelante, pero justo entonces el lacayo, que evidentemente estaba atento a sus obligaciones, avanzó desde el fondo para dejarla salir. Oyó a Armin retroceder. El lacayo abrió la puerta y ella se encontró afuera, en la oscuridad.